Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de una fecha muy importante que celebramos este mes de abril y que no debes olvidar. Pues esta fecha es el Día de las Américas y lo celebramos el 14 de abril de todos los años. Pues lo celebramos en conmemoración del 14 de abril de 1890, en el cual se concretó la primera conferencia internacional americana y que a través de los años permite que se articule finalmente la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA. Y el motivo de esta celebración pues apunta a reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos los países hermanos profesan. También pues fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen de estos países del hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones. Bien chicos, soy Milidia y juntos llevamos el curso de Geografía. Y el tema que abordaremos hoy es el sector primario y estos son la minería, el petróleo y el gas. ¿Qué es una actividad extractiva? Una actividad extractiva es aquella que consiste en la obtención de recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo o aguas marinas o continentales. Los productos recolectados luego son comercializados sin pasar por un proceso de transformación. Dentro de esta categoría, la actividad económica, encontramos la pesca, la minería, la tala de madera y la explotación de hidrocarburos como el gas y el petróleo. ¿Cuáles son las características de las actividades extractivas? Entre las características de las actividades extractivas destacan: los bienes vendidos no tienen valor agregado. Al pasar por un proceso en otras industrias, su precio se eleva. Muchas de estas actividades producen materias primas, como todos los metales y el petróleo. También son negocios que, si se desarrollan indiscriminadamente, pueden acabar con ciertos recursos naturales. Estas actividades existen desde los inicios de la civilización, siendo los métodos utilizados los que han ido desarrollándose para aumentar la productividad. También presentan una fuerte dependencia de las condiciones del medio ambiente. ¿Qué es la minería y en qué consiste? Pues la minería es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en un yacimiento para obtener recursos de una mina, a través de la explotación o extracción de los minerales acumulados en el suelo y subsuelo. Los mineros son las personas que se dedican a esta actividad. Tipos y métodos de explotación. Los minerales, de acuerdo con sus características, se agrupan en metálicos como el hierro, el oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo y el magnesio. No metálicos, pues tenemos arena, sal común, piedra caliza y azufre. Energéticos, carbón, gas natural, petróleo y uranio. Los métodos de explotación pueden ser cielo abierto, se realiza en la superficie del terreno. También subterráneo, debajo de la superficie a través de labores subterráneas. ¿Cuál es la importancia de la actividad minera? La minería es la clave para comprender el progreso de la humanidad, ya que sin minerales es muy difícil entender la historia del hombre tal y como la conocemos.
La producción minera en el Perú. El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Y tenemos pues nuestras principales minas, la minera Yanacocha, la minera Antamina, la minera Buenaventura, Lumina Copper y Extrata Tintaya. A nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, como el oro en el 6º puesto a nivel mundial, la plata en el 3er puesto a nivel mundial. En cobre también mantenemos el 3er puesto a nivel mundial, al igual que el plomo en el 4º puesto. El zinc y el hierro también en el 3er puesto a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales asientos mineros del Perú? Pues tenemos el asiento minero de Toquepala, que se ubica en el distrito de Yabaya, en Tacna, y explota cobre a cielo abierto. El otro asiento minero es Cuajone, que explota desde el año 1077 y se ubica en Moquegua. Su capacidad de producción anual es de 3.600 toneladas. El otro asiento minero es Marcona, que se ubica en Nazca, Ica, y se extrae hierro. También se explota a cielo abierto. Otro asiento minero, Cerro de Pasco. Es el centro minero de mayor antigüedad y se explota a cielo abierto, el cobre. También el otro asiento minero es Cerro Verde, situado a 25 kilómetros al sudoeste de Arequipa y se explota también el cobre. ¿Qué es el petróleo? Pues el petróleo es una fuente energética de origen fósil, que el Perú, como los países del mundo, dependen de él como recurso energético. Es un mineral no metálico del cual se obtienen muchos derivados como la gasolina, el petróleo, diésel, etc. ¿Y cómo se formó? Se formó como resultado de un proceso físico-químico en el interior de la Tierra. Debido a la presión y las altas temperaturas, se van descomponiendo las materias orgánicas que estaban formadas especialmente de fitoplancton y zooplancton marinos, así como por materia vegetal y animal. Se fueron depositando en el pasado en lechos de los grandes lagos, mares y océanos. A través del tiempo se transformó esta sedimentación en petróleo y gas natural. Dependiendo de la localización, se extrae de lechos geológicos continentales mediante pozos petrolíferos y con la ayuda de bombas, y como resultado de la presión a la que se someten, sale a la superficie. También se realizan con ayuda de collares de seguridad, que son dispositivos circulares, son asientos cónicos que en los pozos petrolíferos que facilitan el anclaje de los tubos de perforación y al mismo tiempo impiden su deslizamiento. También tenemos lechos geológicos marinos mediante pozos petrolíferos con ayuda de plataforma, que son estructuras metálicas desde las que se llevan a cabo prospecciones y extracciones petrolíferas de los fondos marinos. Después de la extracción, se canaliza y se distribuyen a través de oleoductos y gaseoductos. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? Pues está la gasolina, el querosene, el gas oil, gas propano, benzina, fuel oil, disolventes, asfalto, polietileno, alquitrán, ceras, parafinas,
naftas, gas natural y el benceno. ¿Cuáles son los yacimientos petroleros en el Perú? Pues tenemos Costa Norte, La Brea y Pariñas, Lobitos, Negritos, El Alto, Lagunillas, Los Órganos y Talara. Y en la selva amazónica pues están Trompeteros, San Juan, Capirona y Pabayaco. ¿Qué es el gas de camisea? Pues es otro mineral combustible situado en el Cusco. Tiene reservas de 16 millones de pies cúbicos y 725 millones de barriles condensados. Entonces, ¿qué es el gas natural? Pues es un conjunto de hidrocarburos que se encuentran en estado gaseoso o en disolución con el petróleo. El término gas natural son las mezclas de gases combustibles hidrocarburizados o no que se encuentran en el subsuelo, donde se hallan asociados con petróleo líquido. El principal constituyente del gas natural es siempre el metano, que representa generalmente entre el 75 y el 95% del volumen total de la mezcla, razón por la cual se suele llamar metano al gas natural. Los otros hidrocarburos gaseosos se suelen estar presentes en el etano, en el butano y el propano. Aparecen siempre en proporciones menores, entre los que constituyen distintos a los hidrocarburos. Suelen ser el nitrógeno, dióxido de carbono, sulfato de hidrógeno, helio y argón los más importantes. Y se clasifican gas natural asociado, gas natural no asociado, es decir, sin presencia de petróleo. El gas húmedo, el gas de camisea, que está pues en agua y tía, y el gas seco, el olímpico. Es una de las fuentes de energía más modernas, limpias y ventajosas que ofrece a los usuarios beneficios importantes en cuanto a costos, calidad y protección del ambiente. ¿Dónde se encuentra el gas de camisea? Los yacimientos de gas de camisea están ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al este de Lima, en la cuenca Ucayali, dentro del departamento del Cusco, provincia de la Convención, distrito de Echarate. A continuación, veamos juntos este video para reforzar nuestro tema que está muy interesante. Presta mucha atención. ¿Has preguntado la importancia que tiene el petróleo en nuestras vidas? ¿Cuánto ha cambiado desde que se empezó a usar? ¿O cuántos usos tiene? ¿Qué recursos son tan importantes para nuestras actividades cotidianas, ya sea como fuente de energía o como para la formación de una inmensa variedad de materiales? Está compuesto por una variedad de hidrocarburos, hace millones de años por restos de animales marinos que se depositaron entre capas de tierra, y no de dinosaurios como popularmente se cree. El mismo comenzó a ser utilizado por los humanos como elemento de construcción, uso bélico o para impermeabilizar embarcaciones, dándole prácticamente muy poco valor relevante. Hasta ese momento encontrar crudo no era mucho más que una desgracia. Era común encontrarlo cuando se realizaban perforaciones para buscar agua, siendo la misma un recurso de enorme valor para usos de la vida cotidiana o para actividades agropecuarias. La existencia del petróleo hacía que no se pueda aprovechar el agua, haciendo que la zona, en muchos casos, sea prácticamente inhabitable. Este panorama comienza a cambiar a raíz de la revolución industrial. Primero, se empieza a refinar el mismo, haciéndolo útil para la iluminación, reemplazando el aceite vegetal, como era usado el de oliva, o el animal, como era usado el de ballena. Pero la verdadera revolución viene con la invención y desarrollo
motor a combustión interna, haciendo los motores más ligeros y mayor autonomía, dejando fuera de competencia aquellos alimentados a carbón. Del mismo se derivan distintos tipos de combustible, como el gas butano, el gasoil, la gasolina o la nafta, siendo adaptados para las embarcaciones, para los trenes, pero especialmente para el naciente automóvil y posteriormente la industria aeronáutica. También, como el aprovechamiento de su energía, se desarrolló una enorme variedad de materiales, entre los que podemos encontrar a los plásticos, el asfalto, los lubricantes, pegamentos, tintura, gomas, telas poliéster, detergentes, nylon, entre muchos otros, con propiedades nuevas, haciendo que los materiales sean más baratos, más ligeros, más resistentes a la corrosión o incluso más maleables. Si vamos al campo, se transformó por completo. La producción agraria aumentó como nunca, apalancada por el desarrollo de la maquinaria, como la cosechadora o el tractor. Productos químicos como los fertilizantes, insecticidas y herbicidas cambiaron la producción. Fue un factor determinante para erradicar, por primera vez en la historia, el hambre a la mayoría de la población mundial. El transporte creció enormemente, las nuevas vías navegables, los aviones en el cielo. Los automóviles comenzaron a conquistar el paisaje urbano, en las rutas pavimentadas a los caminos y senderos rurales. En los hogares, la calefacción o las cocinas recibió una enorme mejora. La red eléctrica se expandió a todo el mundo, haciéndola más barata, de fácil transporte y de capacidad de almacenamiento. La industria también sufrió un cambio radical. Una enorme cantidad de materiales fueron reemplazados por aquellos derivados del crudo. Una enorme demanda de maquinaria se subconstruyó. Los productos que consumimos día a día son un resultado de esto. Basta mirar a aquellos que nos rodean y seguramente sea más de lo que pensamos. El petróleo es aquello que ahora permite ser quienes somos, las cosas que tenemos y hasta el alimento que consumimos. El próximo video será sobre su impacto ecológico, su problemática y las posibles soluciones. Importancia de la minería. Aquí conocerás qué es la minería, en qué consiste y por qué esta industria es tan importante. La minería es una actividad económica que aprovecha los minerales de la naturaleza. Se encarga de encontrarlos, extraerlos y procesarlos para abastecer de materia prima a otras industrias y con esto ayudar al desarrollo económico de un país. Un mineral es un compuesto inorgánico de varios elementos químicos y en la naturaleza se presentan en estado sólido. La clasificación de estos minerales es compleja y detallada, aunque se puede simplificar en dos grupos: no metálicos y metálicos. A su vez, los metálicos pueden ser ferrosos, no ferrosos o preciosos. También hay compuestos orgánicos que algunos llaman minerales energéticos, como el carbón térmico y el uranio. Esta capacitación se enfoca en el aprovechamiento de los minerales metálicos, en particular los que contienen oro, plata, cobre, plomo y zinc. La minería es importante porque genera materia prima y trabajo. Industrias como la metalúrgica, que transforma metales ferrosos y no ferrosos, la manufacturera y la de construcción, entre otras, se ven beneficiadas de esta. Gracias a la minería tenemos caminos, iluminación, tuberías, vidrios, relojes, máquinas, aparatos electrónicos y más. Casi todo lo que nos rodea proviene de los minerales. Desde el punto de vista económico, una mina genera empleos, promueve el desarrollo de otras industrias, impacta en la economía del país y apoya el desarrollo social y comunitario de la zona. Un área relevante en la actividad minera es el control y gestión ambiental. Con el paso del tiempo, las instituciones gubernamentales la han regulado con rigurosas políticas enfocadas en la prevención
y una gestión responsable del medio ambiente. Una mina responsable debe hacer un estudio que contemple el agua, tierra, aire, flora y fauna del lugar, y con base en este, ejecutar un plan de acción para cuidar el medio ambiente durante las operaciones. Además, cuando el mineral se termine, el estudio debe incluir el plan de cierre de mina, que busca dejar la menor huella ecológica posible mediante la reforestación, la revisión de mantos acuíferos y aire, así como la recuperación de las especies del lugar. Es importante que las comunidades cercanas a una mina estén informadas sobre la gestión responsable en materia ambiental y de seguridad. Por esto, las minas deben fomentar la participación de la sociedad, buscar un impacto positivo en ella, buscar vínculos con las autoridades locales para sumar en acciones de infraestructura y servicios básicos, impulsar el deporte y fomento a la cultura, impulsar el desarrollo económico. Si bien la industria minera no puede resolver todos los problemas de las comunidades, debe escuchar a la gente y sumar bajo una gestión responsable enfocada en el desarrollo comunitario. Aún con los avances tecnológicos, la minería siempre será una actividad de alto riesgo. Esto exige que todas las partes involucradas presten la mayor atención y esfuerzo para lograr que ese riesgo esté controlado y la actividad se desarrolle con las máximas garantías de prevención y sin problemas. Una mina es sinónimo de desarrollo económico y social, que sumado a una conciencia de cuidado al medio ambiente y a la seguridad de sus empleados, da como resultado una industria de grandes beneficios para sus trabajadores, la comunidad y el país. Con la que cuenta el país. Puedo confirmar que en este momento el Perú ya tiene de manera probada 13.4 trillones de pies cúbicos de gas como reserva. Son decenas de miles de millones de dólares que tiene el Perú por aprovechar en vez de utilizar el petróleo que cada día está más caro. García señaló que además espera la confirmación del estado de los lotes gasíferos cercanos a Camisea, lo que daría seguridad al Perú por unos 50 o 60 años, pues podrían llegar a los 20 trillones de pies cúbicos. Además, informó el inicio de una enérgica política para gasificar el transporte y la industria. Necesitamos que toda persona consciente que quiera contribuir a consumir lo que el Perú produce y que sea patriota de verdad, haga un esfuerzo por transformar su vehículo y nos haga independientes de la dictadura petrolera. La preocupación del mandatario fue evidente, pues agregó que el precio del petróleo quizá llegue a $120 el barril. Estas declaraciones las dio tras participar de la presentación del vehículo número 500 del programa Mi Taxi, que financia la conversión a gas natural. Recordó que a la fecha circulan 23.968 unidades convertidas y espera que lleguen a los 100 o 200.000 vehículos. En torno a este tema, para el exministro de Energía, Carlos Herrera, la exportación del gas natural no sería un buen negocio para nuestro país. Herrera habló sobre posibles negociados y aseguró que sí es posible revisar los contratos gasíferos con voluntad política. La alerta no deja duda. Exportar el gas de Camisea en las actuales condiciones no es beneficioso para nuestro país. Es la opinión autorizada del exministro de Energía, Carlos Herrera. El Perú se encuentra en que tiene su gas, que su gas es una riqueza que lo potencia para crecer económicamente, para captar inversiones, para poner valor agregado, y de repente no puede usar el gas porque está comprometido para la exportación. Y cuando uno mira las cifras de la exportación, las condiciones de la exportación pues son muy desventajosas para el Perú. Durante el régimen Fujimori, los contratos de exportación se cerraron con lo que se llama candados para asegurar reservas destinadas al uso interno que garanticen un futuro energético suficiente. Pero esos candados fueron retirados con conocimiento de causa. Estamos hablando que se ha desarmado algo que estuvo bien hecho para permitir una exportación que termina siendo lesiva a la economía del país. Una vez más, entonces, los grandes negociados contra el país en beneficio de unos pocos. En el trasfondo es un negociado, no un negocio, contra los intereses del país, donde empresas se favorecen con unas cifras
que ya no son de millones de dólares, sino son de miles de millones de dólares. Y me hicieron una pregunta sobre el contrato y dije que a mí me parecía un contrato infame para el Perú. Y lo sostengo. El también decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú añade que cuando el barril de crudo cuesta hoy a $100 y la tendencia es al alza en el mercado internacional, hablar del cambio de matriz energética es una utopía. El ingeniero Herrera asegura que sí es posible revisar los contratos gasíferos con voluntad política real. Solo así dejaremos de hacer ficción sobre camisea y se resguardará los intereses de nuestro país. Interesante el informe de José Mariño. Vamos a... Bien, chicos, un tema muy interesante en el cual pues nos habla sobre el significado del sector primario, ¿verdad? Nos dice que este sector primario se denomina pues al sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como hemos visto, la minería, ¿no? La extracción del petróleo y la obtención del gas natural. Estas actividades de este sector primario pues se relacionan con la obtención de las materias primas destinadas al consumo o a la industria a partir de estos recursos naturales, ¿no? En este sentido, pues la producción, los productos primarios no están elaborados, sino que aún deben pasar pues por un proceso de transformación para ser convertidos en bienes o mercancías, ¿verdad, chicos? Hemos visto pues las riquezas naturales que tiene nuestro país y pues que son esenciales, de mucha importancia para nosotros. Ahora te toca a ti. Sé que has prestado mucha atención, coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Actividad extractiva consiste en la obtención de recursos naturales. Actividad extractiva consiste en la obtención de recursos naturales. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Nos dice pues que gracias a estos recursos naturales pues es donde nosotros podemos manejar nuestra economía. ¿El asiento minero de Cuajone se ubica en Arequipa? ¿El asiento minero de Cuajone se ubica en Arequipa? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es falso. La mina de Cerro de Pasco es la más antigua del Perú. La mina de Cerro de Pasco es la más antigua del Perú. ¿Será verdadero o será falso? Pues esto es verdadero. ¿El yacimiento de Lobitos se ubica en el Amazonas? ¿El yacimiento de Lobitos se ubica en el Amazonas? ¿Será verdadero o falso? Pues esto es falso. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Dónde se ubica el yacimiento de San Juan? ¿Dónde se ubica el yacimiento de San Juan? Pues este yacimiento está ubicado en la selva amazónica. ¿En qué departamento se encuentran los yacimientos de gas? ¿En qué departamento se encuentran los yacimientos de gas? Pues se encuentran en el departamento de Cusco. ¿A cuánto asciende la reserva de gas en el Cusco? ¿A cuánto asciende la reserva de gas en el Cusco? Pues asciende a 16 millones de pies cúbicos y 725 millones de barriles condensados. ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? Pues el petróleo es una fuente energética de origen fósil. Bien, chicos, un tema muy interesante. Hemos visto pues estos recursos naturales tan importantes para el hombre, ¿no? Hemos visto solamente 3 recursos primarios extractivos como la minería, el petróleo y el gas
de camiseo, de gas natural, ¿no? Ya que también otros recurso natural que podemos extraer, pues no, que son primarios, pues también está la pesca, la tala, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las siguientes clases. Bien, chicos. Gracias por tu atención. Recuerda enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. También recordarte de que no bajes la guardia y sigue protegiéndote. Cuídate mucho, usa alcohol, lávate las manos con agua y jabón, distanciamiento social y todo lo que lleves a casa debe ser desinfectado. Bien, chicos, cuídense, nos estamos viendo en la siguiente clase.